Bienvenido a una lección sobre las tangentes a un círculo desde un solo punto. El objetivo es demostrar que los segmentos tangentes a un círculo desde un punto son congruentes. Entonces, en este diagrama, observe que el segmento B y el segmento D comparten el punto final y también hay tangente al círculo verde. Queremos demostrar que estos dos segmentos rojos son congruentes. Lo haremos construyendo primero el segmento AE. Y luego demuestre que estos dos triángulos más pequeños son congruentes y, por lo tanto, las partes correspondientes también son congruentes, y esta será una prueba bastante directa. Recuerda que sabemos del video anterior, que este segmento rojo y el radio dibujado hasta el punto de tangencia son perpendiculares, así que este es un ángulo recto aquí, y este es un ángulo recto aquí. Por lo tanto, sea capaz de demostrar que estos dos triángulos son congruentes por congruencia de piernas con hipotenusa. Sabemos que ya son congruentes. También sabemos que el segmento A es congruente consigo mismo, y esto nos dará la congruencia de piernas hipotenusa que necesitamos. Así que sigamos adelante y escribamos esto. Voy a seguir adelante y hacer estas etiquetas un poco más grandes. Este es el círculo A y luego tenemos el segmento B. Y segmento D, donde el punto B y el punto D son los puntos de tangencia. Así que seguimos adelante y declaramos lo dado. Segmento D y segmento B son tangentes. En los puntos D y B, D and B, y segmento A y AB son radios. Paso 2. Avancemos y dibujemos el segmento AE. Y la razón aquí es que un segmento tiene dos puntos finales. Ahora que tenemos nuestros dos triángulos, sigamos adelante y establezcamos ese segmento A. Es congruente con el segmento AB. Aquí y aquí la razón de esto es que todos los radios del mismo círculo son congruentes. Y también sabemos que este ángulo aquí y este ángulo aquí son ángulos rectos porque estos dos segmentos son perpendiculares a los dos radios. Entonces segmento A es perpendicular al segmento D. Y segmento AB es perpendicular al segmento B. Esto es por el teorema de la tangente al círculo. Y si estos son perpendiculares, conocemos la medida del ángulo AD. Es igual a 90 grados y también lo hace la medida del ángulo AB. E. Esto es por definición de líneas perpendiculares. Por lo tanto, el triángulo AD y triángulo AB son triángulos rectángulos. Por definición de triángulos rectángulos. Y ahora, antes de que podamos decir que estos dos triángulos son congruentes usando la congruencia de la pierna con hipotenusa, necesitamos establecer que el segmento A es congruente consigo mismo. Esto es por la propiedad reflexiva. Entonces estos dos triángulos rectángulos más pequeños son congruentes. Triángulo AER es congruente con el triángulo AEB. De nuevo, esto es por congruencia de piernas con hipotenusa. Entonces, debido a que tenemos un triángulo de congruencia, sabemos que las partes correspondientes son congruentes. Así que ahora tenemos nuestra prueba de que el segmento D es congruente con el segmento B. Y la razón es que las partes correspondientes de los triángulos congruentes también son congruentes.
Espero que hayas encontrado útil esta prueba.